¿Qué tal, compañeros? Nuevamente con ustedes para continuar con las sesiones, para continuar con los videos, continuar con las clases y pues que sigan estudiando desde su casa. Bueno, vamos a continuar con la clase 19, a donde nos habíamos quedado la vez anterior. La clase 19 corresponde a triángulos rectángulos. Parte 1. En este caso vamos a ver el teorema de Pitágoras. Anótenle como subtítulo Teorema de Pitágoras. Y vamos a repasar los aprendizajes que hemos estudiado de triángulos. El primero es definición, que ya lo estudiamos. La clasificación de acuerdo a sus lados y de acuerdo a sus ángulos, también ya lo hemos visto. Congruencia y semejanza fueron las dos últimas sesiones. Y vamos a comenzar con los triángulos rectángulos, en especial con el teorema de Pitágoras. Y la siguiente sesión, como lo indica su cuaderno de trabajo, las identidades trigonométricas. Muy bien, vamos a leer lo que nos dice el cuaderno de trabajo. Indica: recordemos que de acuerdo a sus ángulos, los triángulos se clasifican en... ¿Recuerdan? Los triángulos se clasifican en... Y ahí le ponen... Hay dos clasificaciones de los triángulos de acuerdo a sus ángulos. Eso lo vimos en la sesión... En la sesión donde comenzamos a ver triángulos. Aquí está, ¿sí? En la página 63. Entonces ahí revisen y anoten la división de los triángulos en cuanto a sus ángulos. Ok, vamos a continuar. Recuerden que pueden ir pausando el video para ir contestando. En esta clase estudiaremos las características de los triángulos rectángulos. Vamos a ver los elementos o las partes, ¿sí?, de un triángulo rectángulo. Bien, tienen su triángulo rectángulo en su cuaderno de trabajo, que es este que yo tengo aquí ya dibujado. Tengo el ángulo de 90 grados, ¿verdad? Por eso se le llama precisamente el triángulo rectángulo. La hipotenusa es el lado más grande, ¿verdad? Entonces pueden ponerle aquí, es el lado más grande. Y también es válido decir que es el lado opuesto, es el lado opuesto al ángulo recto, ¿verdad? Entonces, como lo quieran definir, en un triángulo rectángulo la hipotenusa es el lado más grande o el lado opuesto al ángulo recto. Y los demás lados se les llama el cateto, ¿verdad? Cateto y cateto. Pueden llamarle cateto 1, cateto 2 o cateto 1, cateto 2, no importa. Bien, vámonos a la actividad 1. Me indica en los siguientes triángulos rectángulos, pero hay que borrarle la palabra rectángulos porque no sabemos si van a ser todos rectángulos. Entonces debe decir: en los siguientes triángulos, medir los ángulos con transportador y colocar el nombre a sus lados. Comprueba que la suma de sus ángulos es 180, ¿verdad? Estamos hablando de los ángulos interiores. Ángulos interiores. Ok. Para ello vamos a tomar el triángulo 2 para hacer un ejemplo. Triángulo 2. Y vamos a medir sus ángulos. Vamos a medir sus ángulos.
pues con el transportador, ¿verdad? Vamos a ver. Los voy a medir aquí en el cuaderno de trabajo para que tengamos las mismas medidas. ¿Ok? Entonces ustedes mídanlos en su cuaderno de trabajo y yo aquí los voy a medir también. Si es necesario, prolonguen los lados, pues para que puedan medir bien con el transportador. Bien, yo aquí tengo que mi ángulo beta es de 90 grados. Entonces le pongo ángulo beta, 90 grados. Si es 90 grados, recuerden el símbolo para un ángulo de 90 grados. Voy a medir mi ángulo teta. Y tengo una medición de 57 grados. Y finalmente mi ángulo alfa. ¿Sí? Puedo medirlo o puedo hacer una suma de tal forma que me dé 180 grados. En este caso voy a medirlo para reafirmar su medida. Tiene una medida de 33 grados. 33, 90 y 57 y vamos a sumarlos. 10, 15, 180 grados. Exactamente me da 180 grados. ¿Sí? Estas medidas las van a tomar, las van a realizar con los demás triángulos rectángulos. Los demás triángulos no sabemos si son rectángulos ahorita que midamos los ángulos. En este caso, anoten que sí es un triángulo rectángulo. En caso de que no sea triángulo rectángulo, le ponen triángulo y le ponen el nombre de acuerdo a su ángulo. Recuerden que hay rectángulos y los otros, ¿cómo se llamaban? Eso ya lo vimos, ¿sí? Muy bien. Bien, vamos a continuar con la siguiente actividad, la página 78. Vamos a estudiar pues precisamente el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Bueno, nos indica, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Aquí está precisamente escrito en una forma algebraica. El teorema de Pitágoras. ¿Sí? La hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto 1, la medida del cateto 1 al cuadrado, más la medida del cateto 2. El cateto 1 al cuadrado más la medida del cateto 2 al cuadrado. Aquí estamos. Recuerden, no importa cuáles llamen cateto 1 o cateto 2, se sigue cumpliendo esta igualdad. Bueno, entonces ahí tenemos el teorema de Pitágoras y precisamente en la actividad 2, ¿sí? Muchas veces queremos forzar a que siempre en un triángulo, voy a ponerlo con otro color para que se diferencie. Aquí le voy a colocar un triángulo pequeño.
siempre queremos forzar que la hipotenusa sea A y los catetos B y C, ¿sí? No importa cómo le llamemos nosotros a la hipotenusa y a los catetos, siempre se tiene que cumplir esta igualdad algebraica, ¿sí? Entonces no siempre van a tener estas literales, ¿sí? Póngale una notita, no siempre, ¿verdad? Pueden tener otras literales, como en este caso. Este es el ejemplo del tercer triángulo. Póngale triángulo 1, triángulo 2. Este sería el triángulo 3. De la actividad 2. Está OP, falta un lado, llamémosle Q, pónganle Q. Y en este caso particular, ¿cómo quedaría el teorema de Pitágoras para estas literales en este triángulo rectángulo? Entonces vemos que es la hipotenusa al cuadrado. ¿Cuál es la hipotenusa? En este caso es Q, porque es el lado más grande, o si no pudiéramos ver que es el lado más grande porque se podría confundir con el otro, o diríamos si es el más grande, es el lado opuesto al ángulo, ¿verdad? No hay pierde. Entonces Q al cuadrado va a ser igual a un cateto, la longitud de un cateto al cuadrado, más la longitud del siguiente cateto al cuadrado. Y ahí está mi teorema de Pitágoras para este triángulo. Muy bien. Bien, finalmente vamos a terminar esta sesión resolviendo un ejercicio de la actividad 3. En este caso es el ejercicio 5, que nos indica: al abrir una escalera de pintor se forma un triángulo isósceles, ¿verdad? Aquí tenemos la escalera, con el piso se forma un triángulo isósceles. La distancia entre las bases de la escalera es de 1 metro. Un metro. Y los lados iguales miden 1,40. Recordemos que es isósceles, 1,40. Estamos en metros, ¿verdad? Vamos a ponerle metros. Terminar la altura de la escalera. Dibuja la escalera. Bueno, ya está el dibujo. Ya nada más vamos a realizar los cálculos. Ok. Dice que nos pide obtener la altura, ¿verdad? La altura. Nosotros ya vimos, recuerden cuando hicimos esta línea horizontal que dibujé con un punto, simplemente es lo que tiene la escalera cuando se abre, ¿verdad? Para que no, es como un soporte, o más bien es un soporte para que no se vaya a abrir más la escalera, simplemente es eso. Estaba diciendo que habíamos visto lo que es la altura en un triángulo, ¿sí? Los vimos hace unas sesiones, hace unas clases. La altura tiene que ser perpendicular a la base y pasar por el vértice opuesto a la base, ¿verdad? Recuerden, no siempre la altura tiene que ser el punto medio de la base. Bueno, aquí vamos a dibujar otro para que no se confunda.
En este caso, como ustedes ven, recordando, esta es la altura, ¿verdad? Y no es el punto medio de la base, es perpendicular y que pase por el vértice opuesto a la base. Bueno, entonces, esta es la altura. ¿Cómo podría hacerle para calcular la altura? Pues vemos que se forma un triángulo rectángulo esta parte, ¿verdad? Podremos utilizar eso entonces. Si nosotros le llamamos a la altura A, por ejemplo, desde este punto a este punto, ya tenemos la medida de la hipotenusa. ¿Cuánto medirá este cateto? Si en este caso mide total 1 metro, en este caso sí está a la medida, a la mitad, la medida está a la mitad, ¿sí? Porque es un triángulo isósceles. Le repito, si no fuera triángulo isósceles no estuviera a la mitad y habría que realizar otros cálculos, pero en este caso está a la mitad, entonces 0.5. Utilizando el teorema de Pitágoras vemos que 1,40 mide la hipotenusa, entonces será 1,40 al cuadrado es igual a 0.5, que es un cateto al cuadrado, más la altura que le nombramos A, puede ser cualquier letra, repito, al cuadrado. Y hacemos las operaciones. Bien, entonces 1,40 al cuadrado es 1.96. 0.5 al cuadrado es 0.25. Y A al cuadrado que no conocemos. Bueno, entonces vamos a hacer operaciones. Este valor de 0.25, después de todo el proceso, hace la operación de resta del lado izquierdo de la igualdad, igual a A cuadrado. 1,96 más menos 0.25 da 1.71. Igual a la altura al cuadrado, y simplemente despejamos la altura y tenemos un cuadrado. Recuerden, si la incógnita queda del lado derecho, ahí déjenla, no es necesario pasarla del lado izquierdo, porque a veces nos confundimos en los signos, ahí déjenla del lado derecho. Y la raíz de 1.71 es 1.3. Y tenemos entonces que la altura 1.3 metros, ¿verdad? Ahí está el resultado. Entonces el resultado, ¿verdad? Altura es igual a 1.3 metros. Si yo quisiera comprobar, muy bien, si quisiéramos comprobar el resultado, tendríamos que es 1,40 al cuadrado, que es 1.96. Recuerden siempre de la ecuación original. Igual a 0.5 al cuadrado, que es 0.25, más A al cuadrado. En este caso A es 1.3, al cuadrado sería 1.71.
Aquí hacemos las operaciones. 5 y 1, 6, 7 y 2, 9 y 1.96. Efectivamente es correcto nuestro resultado. La altura es 1.3 metros. Bueno, compañeros, pues continúen realizando sus ejercicios. Les voy a enviar también algunos ejercicios resueltos y algunos que tienen que resolver en la página del Rincón del Estudiante donde nos estamos comunicando. Muchas gracias.